Está conectado del otro lado Guillermo Poch, abogado tributarista, para conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo andás, Melina? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. A ver, Por ¿se favor. puede dar vuelta atrás con una medida que benefició considerablemente a un grupo importante de trabajadores? ¿Es posible hacer una cosa así? Mira, Melina, desde el punto de vista tributario, no es conveniente. En materia legislativa todo se puede hacer. Se está presentando ese proyecto para que definan en Cámara de Diputados inicialmente, después en Cámara de Senadores, y a partir de ello se sabrá. Claramente la gente había obtenido un aumento en su salario a través de que se le dejaba de retener el impuesto a las ganancias. Por su parte, las provincias estaban poniendo de manifiesto que se les había achicado de alguna manera la recaudación. Entonces entra en esas tiranteses típicas de lo que es el mundo económico, donde siempre estás, como se dice, en una sábana o una manta corta. Vamos a ver qué sucede en definitiva en el Congreso, a ver cómo actúa de alguna manera, de manera amplia, de dirigencia política frente a este cambio. Tal vez ahí lo que se podría buscar sería un punto intermedio entre lo que fue oportunamente el beneficio que se dio iniciado en septiembre de 2023 y la nueva propuesta. Claramente la reforma lo que propone es ir a fojas ceros a septiembre de 2023, pero tal vez lo que se podría hacer es un incremento, a valores de hoy serían 975.000 pesos, el umbral por el cual se dejaría pagar del impuesto a las ganancias. Tal vez se podría buscar un monto más alto para que el universo de contribuyentes sea más chico. A partir de la reforma que propuso en su momento Sergio Massa, se redujo a 80.000 personas alcanzadas por el gravamen. Con la vuelta atrás y algunos aumentos que habría en salarios, quedaría alcanzado en total 1 millón de personas. Tal vez lo que se podría buscar es un universo más chico de personas para que de alguna manera más gente vean el beneficio de quedar sin que se le aplique el impuesto a las ganancias. Claro, serían 920.000 personas. ¿Qué tal? Buenos días. Serían 920.000 personas más las que volverían, digamos, a pagar impuesto a las ganancias si se aplica, si se sanciona esta ley en el Congreso. Ahora, también hay un tema de la actualización, ¿no? Porque el propio gobierno está diciendo va a ser muy alta la inflación, vamos a atravesar inflación muy alta después de las medidas que están lanzando. Entiendo que también que hay una idea de que se actualice de forma automática el monto de ganancias para que no quede desactualizado de forma inmediata, ¿no? Sí, está muy bueno el comentario. Se podría hacer dentro de ese punto intermedio. Hoy el aumento había sido a 15 salarios mínimos vitales y móviles. Uno lo que pudiese hacer, en vez de dejarlo en 15, dejarlo en 10, 11, 9, 8, establecer un monto que tal vez sea para darle beneficio, porque en definitiva que es una cuestión de si la gente llega a fin de mes o no llega a fin de mes, y a quién se le termina dando el beneficio. Claramente, como dije, es algo que se va a tener que ventilar y tratar en el Congreso. Entonces ahí, cuando uno lleva un proyecto, siempre es susceptible de llegar a un punto intermedio y que la gente que se ve afectada sea lo menos posible. Siempre es importante que en la medida que hay una norma que beneficia a la gente en cuanto al bolsillo, eso es conveniente. También se sabe que tal vez Argentina está en una situación crítica y desde ese lugar hay que ir haciendo ajustes. Lo ideal sería de que un asalariado tenga una capacidad de ahorro de manera previa empezar a pagar el impuesto a las ganancias. Eso está no solo desde un punto de vista de sentido común, sino también desde un punto de vista teórico. Un impuesto a la renta tiene que casi permitir un porcentaje de ahorro antes de que empiece a aplicarse el impuesto a las ganancias, y conforme la escala de que rápidamente se llega al 35%. Lo que pasa que cuando se debatió esta cuestión de eliminar la cuarta categoría y se hizo todo lo que bien sabes vos, Guillermo, que es la estructura sobre, bueno, si el Estado va a terminar va a dejar de percibir este dinero conforme a este impuesto, de alguna manera se estimaba que eso podía haber un beneficio o una posibilidad
posibilidad de tributar a través del consumo, es decir, del IVA, o sea, como una compensación. Perdón la inexactitud cuando lo digo en los términos, porque lo mío claramente es solamente pagar impuestos, después no sé nada, pero pagar los pago. Entonces, si vos también estás ahogando la capacidad de consumo de la clase trabajadora por este periodo de inflación, ahí tenés una situación muy difícil de suplir, me imagino, ¿no? Porque la clase media ahora también, que iba a tener un manguito más en el bolsillo, lo deja de tener por el nivel de la disparada de precios. Mira, es muy bueno el comentario y desde el punto de vista teórico es correcto el comentario, más allá que decías de las imprecisiones técnicas. En líneas generales, Melina, es como vos bien indicás. O sea, en la medida que le dejás plata en el bolsillo a la gente va y consume. Y ahí entran en aplicación otros gravámenes como ser el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre los ingresos brutos. Se tiene analizado, o sea, está analizado que una familia tipo más o menos tributa el 50% de lo que gana. Entonces, si yo le dejo 100 pesos, o sea, dejo de recaudar, pero después aparecen, como veíamos, otros gravámenes, entonces el 50% vuelve al Estado. ¿Qué es lo que sucede? Demora un poco más en llegar esa plata a los fiscos principalmente provinciales. Entonces, claramente en esta situación lo mejor, y de hecho lo que va a terminar sucediendo es que se termina definiendo a nivel de Congreso. Va a ser una de las primeras medidas en materia tributaria que van a entrar en el Congreso para ver cómo, con esta nueva conformación de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, qué se termina sancionando. Va a ser interesante ver el resultado de esta situación. Claramente, como vos decías, para ser concluyente, parte de la plata que entra en el bolsillo de la gente vuelve al Estado a partir de impuestos a los consumos. Claro. Bueno, y después, suponete que se vuelva atrás y existe la posibilidad que alguien haga una presentación judicial como trabajador se le entregó, se le dio un derecho, se le amplió un derecho y ahora se le quita. No sé, porque además son cálculos que son anuales, entonces es re difícil, porque si quedaste eliminado y ahora de vuelta vas a verte alcanzado por el impuesto, ¿cómo va a ser eso? Es muy complicado de calcular. Buen apunte, Melina. Mira, ¿qué es lo que sucede? Cualquier sujeto puede plantear la inconstitucionalidad de un gravamen y tiene que estar sustentado en estos casos, en esta situación puntual, en una cuestión de capacidad contributiva, que es que el impuesto se convierta en confiscatorio. Lo que pasa es que eso demanda recursos y a veces la relación costo-beneficio a la persona no le conviene, entonces de alguna manera termina pagando el impuesto a las ganancias. Sería difícil que termine prosperando porque en definitiva era un impuesto que se estuvo aplicando durante mucho tiempo y nunca hubo un planteo en ese sentido, pero como vos bien indicás, alguien que se vea lesionado sus derechos claramente puede actuar. De hecho, en el caso particular de las jubilaciones hay situaciones en donde la justicia le dio la razón al contribuyente porque no tenía esa capacidad contributiva, o sea, el impuesto no le permitía, por así decirlo, llegar a fin de mes, entonces la justicia le dio la razón al contribuyente y dejó de pagar, en el caso, impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones. Ahora, ¿cuánto tiempo demora ese proceso judicial? Porque en el medio, si no le alcanza para los gastos básicos necesarios, ¿no? Uno esperaría que haya una resolución inmediata, pero por lo general no son así, ¿no? Es como decís, no son inmediatas, lleva un tiempo y son procesos largos. Pero claro, en líneas generales veo difícil de que ese sujeto, hay que tener presente que en la Argentina uno litiga individualmente, o sea, no es difícil eso de que sea un agente bajo una cámara y hacen un planteo judicial, pero lo veo complejo. Ahora, para temas tributarios queda establecido en la Constitución Nacional que no puede el gobierno regularlo sin pasar a través del Congreso. ¿Eso implica para alícuotas también? O, es decir, aumentar un impuesto, bajar un impuesto, no solamente crearlo, ¿también tiene que pasar sí o sí por el Congreso? ¿No hay DNU que valga para esos temas? Bueno, de alguna manera
hay una situación teórica y otra práctica. Es cierto lo que vos indicás, que está vedada la posibilidad de que un decreto de alguna manera defina cuestiones esenciales de los gravámenes, como es la alícuota, la base imponible. La alícuota es el porcentaje. Cuando uno habla IVA 21%, ganancias 35%, eso es la alícuota. En el caso de la base imponible es sobre cuánto terminás pagando. ¿Qué es lo que sucede? En la práctica, si hay una norma que te da un beneficio fiscal, nadie va a actuar en consecuencia. Los únicos que podrían actuar serían, en este caso de lo que venimos hablando, las provincias, porque ven lesionada su coparticipación, los fondos que le llegan por la coparticipación. Entonces, en líneas generales, cuando hay decretos que dan beneficios a los contribuyentes, son aceptados. Cuando es lo opuesto, claramente ahí puede establecerse algún tipo de planteo en cuanto a su inconstitucionalidad. ¿Y el blanqueo lo mismo? ¿O la moratoria? Que son dos propuestas. En general, la moratoria podría, o sea, técnicamente no se podría. Para ser concluyente, técnicamente no se podría. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Que si el propio Poder Ejecutivo, que es el jefe, entre comillas, de la AFIP, claramente si a vos te dan una dispensa en cuanto a una multa y tenés muchos argumentos para después, ante un planteo de que correspondía la multa, de defenderte. Pero para ser precisos para la audiencia, en líneas generales, el presidente no puede abordar temas fiscales que sean esenciales. Bien. Clarísimo. Guillermo, gracias por este contacto con nosotros. Muy interesante charlar con vos. Por favor, Melina, y a disposición. Gracias, gracias. Cualquier cosa lo consultamos a Guillermo, sí, el tema.